Tengo 81 años. El martes pasado, mi hija Beatriz apareció en mi casa sin avisar, con esa mirada que conozco desde que era pequeña. La mirada de quien viene a decir algo difícil. Se sentó en la silla de la cocina, la misma donde se sentaba a hacer los deberes, y dijo: «Mamá, tenemos que hablar sobre el futuro». Si tienes más de 70 años y ya has escuchado esta frase, sabes exactamente el nudo en el estómago que sentí. Y si eres hijo o hija de alguien de esta edad, tal vez ya hayas dicho esta misma frase sin saber el peso que lleva. Yo probé todas las soluciones que me ofrecieron. Viví con mi hija. Contraté a una cuidadora. Visité 3 residencias de ancianos. Y cada intento me hizo sentir que estaba desapareciendo un poco más. Pero lo que hice después cambió todo. Y cuando se lo cuento a alguien, nadie cree que fuera tan simple. Me llamo Dalva. Fui profesora de matemáticas durante 42 años. Enviudé hace 7. Tengo 2 hijos, Beatriz, que tiene 54, y Ricardo, que vive en Madrid y tiene 51. Hasta el año pasado, vivía sola en la misma casa donde crié a mis hijos. Una casa sencilla, 2 habitaciones, un patio donde todavía planto tomates y albahaca. Siempre me las arreglé bien. Siempre fui de las que no piden ayuda a nadie. Pero el cuerpo va cambiando, ¿verdad? No de la noche a la mañana. Es despacio. Primero fue la rodilla que empezó a quejarse cuando subía escaleras. Después la tensión que decidió hacer de las suyas. Nada grave. Nada que me impidiera vivir. Pero lo suficiente para que Beatriz empezara a llamar todos los días preguntando si había tomado la medicina, si había comido bien, si había cerrado la puerta con llave. Fue después de que me caí en el baño que todo cambió. No fue nada serio. Me resbalé con la alfombra mojada. Me golpeé el hombro. Me quedé ahí unos 10 minutos hasta que pude levantarme. No se lo conté a nadie, pero la vecina vio la luz encendida hasta tarde y se lo comentó a Beatriz en el mercado. Ya está. A partir de ahí, mi hija entró en pánico. «Mamá, ya no puedes estar sola». Y así empezó el primer intento. Beatriz vino con la propuesta. Iba a vivir con ella. Ella, su marido y los 2 niños. Tenían una habitación libre, dijo. Iba a ser bueno para todos. Yo iba a tener compañía. Ella iba a estar tranquila. Los niños iban a convivir con la abuela. Al principio parecía una buena idea. Vendí algunos muebles, guardé otros en el garaje, llevé mis cosas. Beatriz arregló la habitación con cariño. Compró sábanas nuevas, puso una foto mía con su padre en la mesita de noche. Intenté sentirme en casa. Los primeros días fue hasta agradable. Desayuno todos juntos. Los nietos venían a enseñarme los dibujos de la escuela. Ayudaba a doblar la ropa, pelaba patatas para la comida. Me sentía útil. Me sentía parte de esa casa. Pero fue pasando una semana, 2, y empecé a darme cuenta de que yo no era parte de esa casa. Yo era visita permanente. Yo era la abuela que vivía ahí, pero no era dueña de nada. No podía cambiar la temperatura del aire acondicionado porque mi yerno tenía calor. No podía ver mi telenovela porque los niños veían dibujos animados. No podía hacerme mi cafecito a las 10 de la noche porque Beatriz decía que la cafeína me hacía mal. Y lo peor ni siquiera eran las reglas. Lo peor era la sensación. Los escuchaba hablando bajito en la cocina sobre mí. Tu madre se olvidó de cerrar el grifo otra vez. Tu madre se despertó de madrugada y estuvo rebuscando en la nevera. No hablaban con enojo. Hablaban con preocupación. Pero para mí era lo mismo. Me había convertido en un problema que gestionar. Un día, Beatriz se me acercó y me dijo: «Mamá, no hace falta que laves los platos. Déjalo que yo los lavo después». Quiso ser amable. Pero lo que yo escuché fue: «Ya no eres capaz. Estorbas. Siéntate ahí y no hagas nada». El momento que me partió fue un viernes. Los nietos iban a dormir en casa de un amiguito. Beatriz y su marido habían quedado para cenar fuera. Vino a la habitación y dijo: «Mamá, vamos a salir un ratito». «¿Estarás bien sola aquí?». Habló como si estuviera dejando a una niña en casa.
Y yo, que pasé la vida entera criando hijos, cuidando de la casa, enseñando a adolescentes a resolver ecuaciones, me convertí en alguien que necesita permiso para quedarse sola. Esa noche lloré, no de rabia, de tristeza, porque me di cuenta de que había perdido mi casa, mi rutina, mi identidad. Ya no era Dalva, era la madre de Beatriz que vive aquí, ahora. Después de 4 meses, me senté con ella y le dije: «Hija, esto no está funcionando. Necesito volver a mi casa». Beatriz se quedó destrozada. Pensó que había fracasado. Lloró. Dijo que iba a intentar cambiar, que podíamos hablar, ajustar las cosas. Pero yo sabía que el problema no era ella. El problema es que yo ya no cabía en su vida. Y ella ya no cabía en la mía. Volví a casa. Y durante unos 2 meses fue un alivio. Despertarme en mi cama, hacer mi café como me gusta, cuidar de mis plantas, sentir que ese espacio todavía era mío. Pero Beatriz seguía preocupada, y yo la entendía. Tenía razón en preocuparse. Me estaba olvidando de tomar la medicina. Estaba dejando ollas en el fuego. Una vez salí a la panadería y dejé la puerta abierta. No pasó nada grave, pero podría haber pasado. Fue entonces cuando propuso el segundo intento: contratar a alguien para que estuviera conmigo durante el día. La primera cuidadora se llamaba Jessica. Chica joven, educada, competente. Llegaba a las 8 de la mañana, se iba a las 5. Hacía la comida, limpiaba la casa, separaba mis medicinas, me tomaba la atención. Técnicamente era perfecto, pero lo odiaba. No odiaba a Jessica, odiaba la situación, porque por primera vez en mi vida tenía a alguien dentro de mi casa que no era familia, no era amiga, no era visita. Era una empleada, y yo era la señora que necesitaba ayuda para vivir. Jessica era amable, pero tenía sus maneras. Lavaba los platos de una forma diferente a la mía, doblaba la ropa de otra forma, ponía las cosas en lugares que yo no recordaba. Mi casa seguía siendo mi casa, pero ya no mandaba en nada. Y estaba el dinero. Beatriz pagaba, pero yo sabía cuánto costaba: 1.200 euros al mes. Dinero que yo no tenía, dinero que pesaba. Cada vez que Jessica hacía un bizcocho pensaba: esto me está costando 1.200 euros. Cada vez que se sentaba a ver la tele mientras yo dormitaba, pensaba: estoy pagando para que alguien me vigile. Y lo peor, no podía ser yo misma. No podía andar en camisón por la casa. No podía llorar cuando me daba la gana. No podía estar de mal humor, porque siempre había alguien ahí, observando, anotando mentalmente, reportando a mi hija. Hoy doña Dalva estaba un poco tristona. Hoy doña Dalva no quiso almorzar. Después de Jessica, vino Rosana. Después de Rosana, vino Aparecida. Todas excelentes profesionales, pero todas haciéndome sentir que me había convertido en una paciente en mi propia casa. Después de 8 meses así, le dije a Beatriz: «Hija, no aguanto más tener gente aquí todos los días». Y fue entonces cuando habló de la tercera opción. «Mamá, tal vez sea hora de que pensemos en una residencia. Un lugar donde tengas asistencia todo el tiempo, pero también tengas a otras personas de tu edad, actividades, estructura. Asilo». No usó esa palabra, pero era de eso de lo que estaba hablando. Me resistí mucho. Pero Beatriz fue convincente. Me llevó a visitar 3 lugares. Lugares bonitos, limpios, bien cuidados. No eran esos asilos antiguos, oscuros, con olor a medicina. Eran residencias para la tercera edad. Tenían jardín, sala de TV, fisioterapeuta, enfermera, comida equilibrada. La que más me impresionó estaba en un barrio tranquilo. Habitaciones individuales, baño adaptado, timbre de emergencia. Tenía una salita con sofá y mesita de centro donde las residentes, nunca las llamaban internas, podían recibir visitas. Había horario para todo: café a las 7, comida al mediodía, cena a las 6, actividad física a las 9, bingo a las 3. La directora era una mujer simpática, de mediana edad, que me hablaba como si fuera una niña. «Le va a encantar aquí, doña Dalva.
Tenemos clases de manualidades, musicoterapia, paseos mensuales. Va a hacer amistades. Miré alrededor. Vi señoras sentadas en sillas de ruedas, mirando a la pared. Vi a un señor que se pasaba caminando en círculos por el pasillo. Vi la soledad organizada, la tristeza con horario, la vida en formato de rutina hospitalaria. Pero lo que realmente me asustó fue darme cuenta de que todo aquello tenía sentido. Era limpio, era seguro. No me iba a caer y quedarme en el suelo. No me iba a olvidar de tomar la medicina. No iba a prender fuego a la casa. Iba a estar bien cuidada, pero no iba a estar viva. Y en ese momento, mirando a las otras ancianitas sentadas en esa sala, entendí algo que nadie dice sobre envejecer. Puedes estar segura y estar muerta al mismo tiempo. Volví a casa y le dije a Beatriz: prefiero caerme en el baño y quedarme ahí 3 horas que vivir en ese lugar. Ella lloró. Dijo que ya no sabía qué hacer, que tenía miedo de que me lastimara, que se sentía impotente, y yo también lloré, porque yo tampoco sabía qué hacer. Durante 2 semanas estuve con esa angustia. De día, fingía que todo estaba bien, pero de noche, acostada en la cama, pensaba: ¿seré egoísta? ¿Debería aceptar el asilo y dejar de dar problemas? ¿Mi vida ya se acabó y simplemente no quiero aceptarlo? Fue un domingo cuando todo cambió. Estaba en la placita cerca de casa, sentada en el banco de siempre, viendo a los niños jugar. Una chica joven, de unos 30 y tantos años, vino a sentarse a mi lado con una niña pequeña en brazos. La criatura lloraba sin parar. La chica estaba visiblemente agotada. No sé qué me dio. Tal vez la profesora que llevo dentro, tal vez la abuela, tal vez solo las ganas de ser útil otra vez. Miré a la chica y le dije: ¿puedo intentarlo? Me miró, dudó, pero estaba tan desesperada que me entregó a la niña. Empecé a cantarle bajito una canción que les cantaba a mis hijos. Mecí a la criatura despacio, con cuidado, y en menos de 3 minutos la niña dejó de llorar. La chica casi llora de alivio. ¿Cómo lo ha conseguido? Práctica, dije. Crié a 2, ayudé a criar a 4 nietos. Conversamos. Se llamaba Fernanda. Había vuelto al trabajo hacía poco tiempo, estaba sobrecargada, no tenía familia cerca. Acababa de mudarse al barrio, no conocía a nadie, y entonces dijo algo que cambió todo. ¿No quiere venir mañana a mi casa a tomar un café? Sería tan bueno tener compañía de alguien con experiencia. Fui. Y fue bueno. Conversar. Dar consejos sobre bebés. Sostener a la pequeña mientras Fernanda se duchaba. Sentir que todavía sabía hacer algo. Al final, cuando me iba, me dijo: «Doña Dalva, sé que va a sonar extraño, pero ¿no quiere venir aquí algunas veces a la semana? No para trabajar, no, solo para estar. Me encantaría tenerla cerca, y sé que a mi hija también». Y entonces añadió: «Y si acepta, yo puedo ir a su casa a veces a recogerla, ayudarla con algo que necesite, llevarla al mercado. Nos ayudamos, ¿sabe?». Miré a esa chica, a su propuesta, y por primera vez en mucho tiempo no vi lástima, no vi obligación, no vi cuidado, vi intercambio, vi utilidad, vi dignidad. Empecé a ir a casa de Fernanda 3 veces por semana. Me quedaba con la bebé. Enseñaba papillas, enseñaba a arrullar, enseñaba paciencia. Y ella, a cambio, me llevaba al médico. Hacía la compra para mí, me ayudaba a cambiar bombillas, a arreglar grifos, pero no como cuidadora, como amiga, como alguien que también me necesitaba. ¿Y sabes qué pasó? Otras madres del barrio empezaron a conocerme. Fernanda comentó con sus amigas. Y de repente me convertí en la abuela de la placita. Siempre había alguien que venía a conversar, que me pedía consejo, que me invitaba a un café. Me hice amiga de doña Celia, que también es viuda y vive sola. Empezamos a visitarnos. A veces voy yo, a veces viene ella. Jugamos a las cartas, tomamos té, nos quejamos de la vida, nos reímos de las desgracias. Conocí al señor Manuel, que tiene 86 y todavía conduce. Me lleva al mercado los sábados. Yo le ayudo a elegir las verduras, no ve bien, y él carga las bolsas. Sin darme cuenta construí una red.
no una red de cuidadores, una red de personas que se preocupan, que se necesitan unas a otras, que se ayudan porque es bueno ayudar, no porque sea obligación. Cuando Beatriz lo vio, al principio se confundió. «Mamá, ¿te estás convirtiendo en niñera ahora?» «No, hija, me estoy convirtiendo en útil otra vez». Y entonces le expliqué. «No necesito a alguien vigilándome 24 horas. Necesito gente que me vea como persona. No necesito seguridad total. Necesito propósito. No necesito estructura. Necesito vida». Beatriz tardó en entenderlo. Pero cuando vio que estaba bien, que estaba tomando la medicina correctamente, porque Fernanda me recordaba, que estaba comiendo mejor, porque doña Celia traía comida, que estaba feliz otra vez, dejó de insistir con el asilo. Hoy sigo viviendo sola, pero no estoy sola. Tengo a Fernanda, que se convirtió casi en una hija. Tengo a doña Celia, que es mi cómplice. Tengo al señor Manuel, que es mi chofer oficial. Tengo a las madres de la placita, que confían en mí con sus hijos. No tengo enfermera 24 horas, pero tengo gente que llama todos los días. No tengo timbre de emergencia, pero tengo vecinos que saben que si la luz de mi sala no se enciende a las 7 de la tarde, es que algo está mal. ¿Y sabes qué di a cambio? Di mi experiencia, mi regazo, mi escucha, mi compañía. Di aquello que ninguna jubilación nos quita, la capacidad de importarle a alguien. Mi hija nunca más volvió a tocar el tema del asilo, no porque lo olvidara, sino porque vio que encontré una tercera vía, una vía que nadie me había ofrecido, una vía que no está en los manuales de geriatría, no está en los paquetes de las residencias, no está en las soluciones preparadas. Envejecer no se trata de estar seguro, se trata de estar vivo. Y solo estás vivo cuando importas, cuando sirves, cuando no solo te cuidan, cuando tú también cuidas. No sé cuánto tiempo me queda todavía, tal vez 10 años, tal vez 2. Tal vez un día necesite realmente un asilo. Tal vez llegue el momento en que ya no pueda elegir. Pero mientras pueda elegir, elijo esto. Elijo la placita, elijo a Fernanda, elijo intercambiar en vez de solo recibir. Porque en el fondo, lo que nos mata no es la edad, es la inutilidad. Es despertar y darte cuenta de que no le haces diferencia a nadie, que te convertiste en carga, que te convertiste en mueble. Y yo me niego a convertirme en mueble mientras todavía tenga voz para cantarle a un bebé que llora y mano para sostener la compra del vecino. Si tienes más de 70 años y te estás sintiendo invisible, te digo algo, no eres invisible. Solo estás mirando en los lugares equivocados. Sal de tu casa. Siéntate en la placita. Habla con gente que no sea tu familia. Ofrece aquello que sabes hacer y deja que te ofrezcan de vuelta. Y si eres hijo o hija de alguien que está envejeciendo, te pido algo. Antes de meter a tu padre o a tu madre en un lugar seguro, pregúntale si quiere estar seguro o si quiere estar vivo. Porque a veces cuidamos tanto de la seguridad que nos olvidamos del alma. Tengo 81 años. Todavía me caigo de vez en cuando. Todavía olvido dónde puse las llaves. Todavía me tomo la medicina equivocada a veces. Pero también todavía importo. Todavía sirvo. Todavía estoy aquí. Y mientras tenga a alguien a quien cantarle, alguien con quien jugar a las cartas, alguien que me espera en la placita, no voy a ningún lado.